José, me gustaría empezar preguntándote cómo afectan los bloqueos al día a día en Bolivia. Hola, hoy es el día número 17 de bloqueo que tenemos en Bolivia. Cochabamba, donde vivo, está totalmente aislada. El expresidente Evo Morales prácticamente se está escondiendo en el Chapare porque él está siendo perseguido por la justicia ordinaria por la supuesta comisión de ilícitos con menores. Entonces, él al tener esa investigación se está metiendo en el Chapare y está haciendo que sus sindicatos y gente pagada pues bloquee los caminos. Estamos todos desesperados. Nos está afectando. En Cochabamba solamente hasta el momento ya se ha perdido en la economía más de 200 millones de dólares, lo cual es muy duro, porque ya veníamos mal a nivel macroeconómico gracias a la pésima administración de los comunistas del movimiento al socialismo. Terrible. ¿Y qué factores podés inferir que impulsan esta interna entre Arce y Morales? ¿Es una disputa de poder, lisa y llanamente, o hay otra cosa de fondo? Es una pelea entre dos comunistas que le han hecho mucho daño a Bolivia porque están disputando el poder. Evo Morales quiere volver a ser candidato a la fuerza, violando la constitución política del Estado, las resoluciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y violando sentencias constitucionales que tienen carácter de vinculante, que dicen que no puede existir una elección indefinida para ningún ser humano. Entonces, ahí andan peleando porque Luis Arce sí podría ser candidato por segunda vez, lo permite el artículo 168 de la Constitución Política del Estado boliviana, pero Evo no y quiere forzar todo esto. Entonces, están peleando a partir de ahí y eso se han sumado delitos de orden público que no son delitos políticos que le están afectando bastante a Evo Morales. Ok. ¿Y ves una solución no violenta a esta interna política o va a terminar sí o sí en un choque? El problema es que en este momento el presidente Luis Arce, y se lo he pedido por redes sociales y por otros medios, tiene que cumplir con la Constitución. La obligación del presidente y sus ministros es garantizar que tengamos acceso a medicina, alimentación, a libre locomoción, y no lo está haciendo. Ya van 17 días que nos están impidiendo esto a todos los bolivianos, y él no está cumpliendo con su mandato constitucional y lo está haciendo muy mal. Él tiene dos caminos: o desbloquea o renuncia, porque Evo Morales, a través de su gente, ha pedido que renuncie o adelante elecciones. Y el país entero, con la situación económica que vivimos, más este bloqueo, necesitamos soluciones. Al final de cuentas, estos comunistas no pasan del 30% de aceptación, y eso estoy siendo muy generoso con eso, y están perjudicando al restante 70% del país. Están destrozando la economía, están haciendo que los inversionistas privados busquen otros lugares, hay desempleo, ya está empezando a escasear el alimento en Cochabamba. ¿Y qué opinas del supuesto intento de asesinato contra Evo Morales, que se viralizó en las redes y fue muy cuestionado por todo lo que se vio, ¿no? Mucha gente plantea que fue algo completamente armado. La opinión de los peritos es que con 14 tiros al vehículo de Evo Morales le hubiera llegado por lo menos uno, y eso es lógico. Sabemos que hace unos meses atrás el presidente Luis Arce hizo un show, hizo la payasada de un autogolpe o un golpe simulado para llamar la atención y subir unos cuantos puntos ante la población. Ahora Evo Morales, en la misma línea de izquierda comunista radical que mantienen, pues ha hecho otro show para distraer la atención de una publicación que sacó un periodista español y que había anunciado que lo iba a hacer el mismo domingo. Entonces, unas horas antes de que saque su trabajo investigativo periodístico, Evo Morales hace toda esa pantomima de persecución, ¿no? Para distraer la atención. Pero aquí hay un elemento esencial. Arce y Evo Morales están distrayendo con esa pelea a todo el país. El tema esencial es que la economía boliviana está un desastre. Tenemos déficit fiscal, casi no tenemos reservas internacionales, el precio del dólar en el mercado informal ha subido bastante, eso genera problemas, las importaciones están un desastre, no hay exportación, no hay inversión extranjera y nos están distrayendo con esas peleas entre ellos dos, destrozando la economía del país y dejándonos prácticamente sin reacción, porque todos sabemos que si todo el país tiene que andar buscando cómo alimentar la familia, estar ocupados en las actividades diarias para poder sobrevivir, pues a quién le va a importar los temas políticos. Lo que queremos son soluciones y ellos aprovechan de eso para que toda la población no le dedique tiempo a ver el verdadero problema. Y esa es una jugada que hacen todos los gobiernos de la izquierda que estamos viendo a nivel mundial.
es un desastre. Nos vuelven más pobres a todos a título de igualdad para que no tengamos capacidad de reacción y esto ya no se puede permitir. Y esta pregunta tal vez va un poquito más relacionada con inquietudes que tenemos más que nada acá en Argentina, que sería ¿cuál es la naturaleza que tiene el gobierno actual en su relación con Irán? ¿Y cómo podría llegar a cambiar este vínculo ante un eventual gobierno de usted? A ver, he visto declaraciones de la ministra Patricia Bullrich de Argentina que les preocupa mucho en el tema de la seguridad interna de Argentina que existan relaciones entre Irán y Bolivia y ella también ha denunciado que hay presencia de grupos iraníes en Bolivia. Quiero que sepan los argentinos y la comunidad internacional que ningún medio de comunicación en Bolivia ha asegurado la presencia de terroristas o de iraníes con bases en territorio boliviano. La noticia ha llegado a conocimiento de medios bolivianos gracias a la declaración que dio la ministra que hice mención. Ahora, yo soy precandidato del Frente Conservador Liberal Boliviano y cuando ganemos las elecciones el próximo año vamos a revisar todo ese tipo de relaciones, vamos a cortar las relaciones con Irán porque lo que ellos hacen es terrorismo. Y esta es una lucha entre el bien y el mal. No hay dónde perderse. Los que no creen en Dios, por eso hablo del Frente Conservador, pues no está bien que anden por ahí gobernando, porque ahí hacen daño a la patria, hacen daño a las familias, destruyen el núcleo de la sociedad que es la familia y nos coartan las libertades. Entonces la posición es clara y es frontal. Nosotros, cuando seamos gobierno, vamos a romper relaciones con Irán. Sí. En cuanto, ahora yendo un poquito más al tema de la economía, ¿no? Bolivia depende fuertemente del gas, o sea, mucho tiempo Argentina, acá les compramos, fuimos clientes habituales de gas, y las estimaciones oficiales es que en no mucho tiempo ya van a pasar de ser un exportador, como lo fueron durante todos estos años, a tener una necesidad de importar gas. ¿Qué medidas tomarías al respecto en ese plano? ¿Evaluás tal vez una privatización del recurso o una administración tal vez más eficiente desde el Estado? A ver, primero hay que poner un poquito en contexto. El año 2002, 2003, hubieron unos grandes escándalos en Bolivia, movidos por el que luego fue presidente durante tantos años, Evo Morales. Miren, les estoy hablando de hace más de 20 años, donde hicieron el reclamo de que no se debería vender vía Chile el gas que se había encontrado y que se tenía grandes cantidades de reservas en ese momento. Tiempo después, por un tema ideológico y de pelea, se acabó vendiendo vía Argentina, vía su país, y Argentina pues ya fue vendiendo donde le correspondía, seguramente también hacia Chile. Han pasado los años, se han recaudado por la venta de gas durante todos los años de gobierno de Evo Morales más de 60.000 millones de dólares. Y esa plata ha desaparecido. La han invertido mal y en este momento no tenemos ni siquiera reservas internacionales netas. Es bueno que sepan a nivel internacional que Bolivia ha llegado a tener 15.000, 20.000 reservas, cantidad de dólares, millones de dólares en reservas internacionales netas. Y en este momento, gracias al gobierno izquierdista comunista del movimiento al socialismo, no llegamos ni a 1.500 millones de dólares. Entonces, es un desastre lo que han hecho. Para resolver el problema del gas, hay otro elemento esencial que tú, Alan, lo tocas muy bien. Hay cálculos que en menos de 2 años se va a terminar el gas para poder exportar en Bolivia. Y ojo, hay otro cálculo. Es muy posible que para antes del 2030, si Bolivia no hace algo urgente, va a tener que acabar comprando vía Chile gas de Estados Unidos o de algún otro país. Entonces, miren qué paradójico. Resulta que el 2002, 2003 han hecho todo un escándalo para no vender vía Chile y ahora nos han llevado durante el gobierno del movimiento al socialismo a que de aquí a un tiempito tengamos que comprar gas de otros países vía Chile. Qué barbaridad, ¿no? Ahora, yendo a solucionar el problema, lo que nosotros tenemos que hacer es explorar para poder explotar. Tenemos reservas de gas, pero no se ha hecho la exploración debida. Y para hacer la exploración se necesita mucha capacidad técnica y mucho dinero. Y esa capacidad técnica no la tenemos en Bolivia. Y la cantidad de dinero para lograr esa exploración, pues tampoco, porque estamos con un estado prácticamente quebrado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que atraer inversión internacional y capitalizarnos con plata del exterior. Y eso es atraer inversión privada de otros países y abrirnos al mercado y tener libre comercio.
De esa manera vamos a volver a tener reservas que sean explotables, es decir, que se vuelvan dinero, que se vuelvan dólares y que Bolivia vuelva a tener ingresos por concepto de gas. Ok, ¿y qué otros sectores ves que podrían tener una ventaja comparativa como para poder explotar en Bolivia? Y reducir otra vez un poco la dependencia que hay hoy en día con el gas, ¿no? Sí, lo que pasa, tenemos el litio también, que no están haciendo nada, están dejando pasar esa oportunidad tan grande que hay en el mundo, porque ya se han encontrado otros yacimientos de litio en otros países. Eso es por la lentitud con la que trabaja el gobierno del movimiento al socialismo. Pero otro elemento que es esencial, tenemos que abrir las exportaciones. Ahorita nosotros tenemos un régimen de exportaciones muy controlado y eso evita que haya un libre mercado, una libre competencia a nivel mundial entre los bolivianos y los empresarios que quieran venir a invertir aquí al país. Pero lo esencial, y yo soy abogado de profesión, es dar seguridad jurídica a toda la población y a cualquier inversionista, sea nacional o internacional. ¿Por qué? Porque cualquier persona que vaya a poner dinero en un país, en una empresa, si no tiene la seguridad jurídica, el respeto a la Constitución, a las leyes y a los contratos, pues inseguro no va a poner un centavo. Eso es lógico. Cualquier persona, por más pequeño capital que tenga, por lo menos espera que cumplan los tratos y que haya las garantías necesarias para poder emprender y avanzar cualquier negocio. ¿Y qué es lo que hemos estado viviendo en Bolivia? Que los órganos de poder están supeditados al órgano ejecutivo. En Bolivia, según la Constitución, en su artículo 12, sostiene que hay el órgano ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, pero estamos viviendo en que no hay esa independencia que reza la Constitución. Entonces el Ejecutivo acaba mandando sobre los otros órganos, en algunos casos de manera disimulada y en otras formas de manera directa, lo cual da inseguridad jurídica. Nuestro Poder Judicial tampoco está bien. Entonces lo que hay que hacer son reformas de orden constitucional e ir al problema estructural de la administración de justicia y generar un verdadero sistema de pesos y contrapesos para que haya respeto y exista seguridad jurídica. En este sentido, una vez que obtengamos la seguridad jurídica y tener una libertad comercial mucho más amplia, disminuir lo más posible los gravámenes arancelarios aduaneros para que haya un comercio mucho más fluido con otros países, vamos a lograr un desarrollo de todo el país, donde va a beneficiar a las comunidades indígenas originarias, a los campesinos, a las personas que vivimos en las ciudades y a todo el país en conjunto. Pero hay que tomar medidas serias y radicales, ya no más socialismo en Bolivia, porque si no vamos a seguir hundiéndonos como venimos haciéndolo. Los números son claros, la historia es clara y necesitamos un cambio. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, las 3 medidas que impulsarías apenas llegás al poder como las que consideras más urgentes? Bajo el gravamen arancelario a tener uno solo, porque hay un problema. Hay que ponerlo en lo mínimo. Ahorita en Bolivia, por cada producto importado, hay una distinta calificación y, por tanto, un costo distinto en cada gravamen arancelario que hay. Yo les doy un ejemplo. Los vehículos. Cualquier auto en Bolivia, carro para manejar, cuesta casi el doble que en otros países y es por el gravamen arancelario. Por eso es que nuestro servicio público, por ejemplo, tiene micros y carros sumamente antiguos y dan un servicio peligroso al país. Entonces, hay que ver el tema aduanero para luchar contra lo que hacen a la fuerza, para eliminar el contrabando, porque si se elimina el contrabando es porque la gente ya no va a necesitar engañar, entre comillas, al Estado, porque va a tener la suficiente libertad para poder hacer libre comercio y todos ganar dinero. Esa es una medida que es esencial y que es importante. El otro tema es perseguir a la renta, impuestos internos. Ellos corretean a cualquier persona que intenta ser formal. Una clara muestra de eso es que el 85% del país en Bolivia trabaja en lo informal, es decir, tratan de no facturar, son cuentapropistas, y ahí son 2 elementos. 1, el sistema impositivo estatal, que es un desastre, y 2, que no hay oportunidades de trabajo formal, porque lastimosamente no se ha protegido lo que son las inversiones nacionales ni las internacionales. Hace unos años atrás, Cochabamba era el granero de Bolivia, tenía industria, que es el lugar donde vivo. Han empezado a emigrar a la zona del oriente en Bolivia, que es Santa Cruz, a la zona del Alto en La Paz, que es la zona andina, y ahora todos esos inversionistas, empresarios privados que generaban trabajo para el resto de la población, se están yendo de Bolivia por la inseguridad jurídica, por la falta de oportunidades y porque el sistema impositivo es un desastre. Se están yendo a Paraguay, se están yendo a Uruguay, y yo creo que muchos ya están empezando a mirar a la Argentina por las políticas económicas que están tomando.
Perfecto. Bueno, siguiendo un poco con esa línea, ¿qué modelos a seguir ves, tal vez no solo en el mundo, sino también en la región, como para poder implementar en Bolivia? Lo que pasa es que a nivel mundial y con tanta riqueza que tiene Bolivia, se podrían seguir muchos modelos, ¿no? El de Suecia, por ejemplo, el de Estados Unidos. Hay varios modelos que se pueden seguir, pero lo primero va a ser meter la moral, es decir, los principios conservadores en Bolivia. Tiene que volver Dios a las familias bolivianas, tiene que volver ese sentimiento patriótico que se está perdiendo gracias al movimiento, al socialismo. Ya no hay los himnos nacionales de los lunes, las reflexiones nacionales que habían en los colegios, ya no son obligatorias, ahora son voluntarias. Se tiene que retomar el respeto a la familia, porque es el núcleo esencial, y tenemos que buscar la libertad económica. Ahora, yo que estoy viendo en lo personal y mirando los datos, resulta que Argentina estaba destrozada económicamente, tenía un déficit en reservas internacionales netas de más de 11.000 millones de dólares. Miren la diferencia, Argentina tenía déficit, o sea, estaba del cero por debajo en 11.000 millones de dólares. Bolivia en este momento está con 1.500 millones de dólares, todavía del cero un poquito arriba. Es decir, en Argentina estaban mucho peor económicamente que en Bolivia y ahora están empezando a recuperar con las políticas económicas, pueden llamarlas drásticas, duras, pero son correctas del actual gobierno de Javier Milei. Entonces, ese es el modelo que vamos a tener que estudiar. Estamos elaborando el plan de gobierno para sacar adelante a Bolivia y volver un gran país que tuvo desde su fundación, 1825, que se fundó, tuvo siempre recursos naturales que han sido mal utilizados y hemos tenido gobernantes que no han sabido gobernar, han hecho a un lado la eficiencia, la eficacia y solamente se han dedicado a robar. Lo que tenemos que hacer es jubilarlos a todos estos políticos que están hace más de 30 años viviendo del Estado y dejándonos a todos cada día más pobres. Estos políticos que quieren estar en la boleta de votación el próximo año ya han estado desde hace 30, 25, 20 años en el escenario y han entrado pobres y han salido ricos. Estamos cansados de todos ellos y por eso es que tenemos que trabajar para lograr una renovación. Y todos los modelos que funcionen en el mundo, pues son los que han dado libertad comercial, libertad de mercado y sobre todo respeto a la Constitución y a las leyes. Pero en Bolivia, además, se tiene que luchar contra el tema de la discriminación porque el movimiento al socialismo, que es comunista, lo que ha hecho es sembrar en las cabezas de los bolivianos que hay una pugna entre Oriente y entre Occidente, que hay una pugna racial entre mestizos e indígenas, y todo eso tiene que cortarse. Aquí tienen que generarse oportunidades para todo Bolivia, se tiene que lograr una sola nación boliviana, es decir, todos somos bolivianos, todos somos iguales y tenemos que tener igualdad de oportunidades. No, perfecto. Y bueno, para cerrar, esta es la infaltable, ¿no? ¿Cómo evaluás la gestión de Milei? Ya un poco lo adelantaste, pero bueno, hacer un poquito más de hincapié en eso. Bueno, los números son claros. Ya ha logrado estabilizar el tipo de cambio. La calificación internacional de Argentina en cuanto a riesgos ha disminuido. Cada día se va viendo que va bajando los puntos. Hasta ayer ya estaba en menos de 900. Entonces, esos son indicadores internacionales muy importantes que hay que tomarlos en cuenta para hacer un buen planteamiento. Porque, por ejemplo, si en Bolivia queremos salir adelante, tenemos que mejorar ciertas calificaciones internacionales hasta para conseguir dólares. Y eso es lo que está haciendo justamente la Argentina. Hay coincidencias que hay que tomar en cuenta. En Bolivia, ahorita, el presidente lo que debía hacer es bajar 25% el déficit fiscal. No lo está haciendo. En Argentina lo han hecho rápidamente. Y mientras más tiempo pase, comparando los dos estados, que en Bolivia no se tomen medidas económicas que pongan un soporte y que sean sustentables, nos vamos a ir hundiendo mucho más. Entonces, yo creo que el balance en cuanto a la administración económica y el respeto a la ley que se ve en la Argentina es un digno ejemplo de imitar en base a los resultados. Hoy tenemos resultados empíricos que están haciendo la prueba y que están funcionando. Esperemos que saquen adelante a la economía de su país, que nos va a servir de ejemplo al resto de los países que lastimosamente hemos caído en manos de estos izquierdistas ladrones. Muchas gracias, José Carlos, por tu tiempo y no sé si quieres hacer alguna reflexión final para cerrar la entrevista. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a toda la comunidad boliviana en Argentina. Hay 100.000, más de medio millón de bolivianos allá y decirles que tenemos que renovar el tema de la clase política. Tenemos que ver el próximo año cómo hacer un buen control electoral para que no haya una hegemonía y evitar el fraude. Muchas gracias. Muchas gracias, José.